Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy estamos en su programa Predio Seguro y vamos a tocar un tema muy importante con la doctora Mary, quien es especialista en saneamiento de bienes estatales. Y el día de hoy vamos a tocar un tema realmente enriquecedor que muchas municipalidades, muchos saneadores, muchas personas quisieran saber al respecto y vamos a darles esa información. El día de hoy vamos a enseñar cómo se lleva a cabo el saneamiento de colegios y hospitales con la doctora Mary Ramírez y vamos a tocar ese tema. Bueno, el día de hoy ella nos está dando una hora de su tiempo y los que están presentes, yo les agradecería que nos ayuden a compartir la publicación para poder llegar a más personas y que a su vez esas personas pudieran hacerle llegar a quienes realmente lo necesitan. Así que aprovechemos, no todos los días tenemos el privilegio de tener a una profesional tan destacada en el saneamiento de bienes del Estado y podemos hacerle este tipo de consultas. ¿Cómo está, doctora Mary? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Santillán. Muchísimas gracias por la invitación a usted y a Indesa también. Encantada de poder conversar con los invitados que han venido el día de hoy y bueno, poderles transmitir algunas experiencias, ¿no? Qué bueno, doctora. Sí, justamente el día de hoy, como le estaba mencionando, vamos a tocar un tema que es muy importante y sobre todo es de demasiada problemática. Justamente pasando o analizando esta etapa que tenemos de COVID, muchas veces el gobierno central, los gobiernos regionales quisieran generar lo que es el saneamiento, la construcción de colegios, la construcción de hospitales. Sin embargo, en muchas ocasiones, ¿no? Tienen la propiedad, sin embargo, no está inscrita en registros públicos. En otros casos, desean hacer este tipo de construcción. Sin embargo, es sumamente complicado porque se piden varios requisitos para la ejecución de estos proyectos y esta es la problemática que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros deseamos que usted nos explique cuál es esta problemática, cómo es que vamos en este tema, doctora. Sí, doctor. Justamente quiero empezar por la parte educativa, que usted la ha tocado. Los colegios han empezado, los chicos han empezado clases nuevamente ahora en el mes de marzo. Según las estadísticas que manejamos, en el Perú existen más de 58.000 colegios nacionales, de los cuales casi 21.000 tienen más de 20 años ya de construidos. Quiere decir que necesitan mantenimiento, que necesitan ampliación, que necesitan remodelación, ¿no? También tenemos un número importante de predios ocupados por colegios que han estado en zonas afectadas por el niño costero, por el fenómeno del niño y han tenido que verse afectados seriamente en su infraestructura. Al momento de que el PRONIET, que es un programa del Ministerio de Educación que se encarga de mantener la infraestructura, ha querido hacer inversión, ha caído en cuenta con que el predio no es de propiedad del Ministerio de Educación o no es ni siquiera del Estado, muchas veces es de un particular, ¿no? Exacto. Y en otras ocasiones también es de comunidades, ¿cierto? Claro, hay que tener en cuenta que la comunidad es considerada como un particular también, ¿no? Y si bien Claro. un acta, un acuerdo de parte de la comunidad de ceder ese predio, el predio se quedó ahí, o sea, se lo dieron simbólicamente y físicamente lo utilizan, pero jurídicamente no tenemos ese título de propiedad, ¿no? Siguiendo con el tema de estadísticas, por ejemplo, encontrábamos que tenemos más o menos un 71% de estos predios que están de colegios estatales, de los cuales, de ese 71%, hay el 50% que sí tiene propiedad y el resto no tiene propiedad. Tiene alguna constancia de posesión, tiene algún derecho cedido como una comunidad, ¿no? De repente un alcalde que le cedió en una reunión muy bonita, pero que físicamente, legalmente no tiene esas actas. Entonces, cuando ellos quieren sanear, quieren ampliar, construir, llevar el agua, la luz, les es sumamente dificultoso. Entonces, a raíz de esto, esta no es una problemática, como le digo, reciente, es una problemática que tiene mucho tiempo. Empezó con la ley 26.512, que fue una ley que se promovió en el año 95, justamente para promover el saneamiento de predios educativos, de transporte, vivienda principalmente, ¿no? Luego
se creó el decreto de urgencia 071 que amplió a todas las entidades, y el tan famoso decreto supremo 130, que es lo que ha servido a muchísimas entidades, entre ellas el Minedu, a poder sanear sus predios. Digamos, ese es el procedimiento especial de saneamiento de predios. Hace un par de años, la SBN, que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, modificó su ley, que es la 29151, incluyendo un procedimiento especial único de saneamiento de predios estatales, dentro del cual están los colegios, ¿no? Entonces, ahí tenemos un panorama bastante optimista. Sin embargo, también no hay que perder en cuenta que tenemos una norma, que es el decreto legislativo 1439, que nos confunde a muchos de los que saneamos predios sobre quién tiene la competencia de esto. Si tiene la competencia la SBN, si tiene la competencia el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Economía y Finanzas, porque a través de la Dirección de Abastecimiento ellos han asumido la competencia de predios estatales con infraestructura. Entonces, si tengo un colegio a medio construir, derruido, ¿a quién le debo pedir la inmatriculación? ¿A la SBN o al MEF? Esa es una pregunta válida que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, o si lo tenemos totalmente destruido porque no hay infraestructura, nuevamente vamos y perdemos el tiempo, porque vamos al ministerio. Muchas veces lo primero que hacen es ir al Ministerio de Educación. Educación le dice, mira, este predio todavía no está inscrito, y mientras no esté inscrito yo no puedo hacer nada. Anda a la SBN. Van a la SBN y la SBN le dice, mira, ¿qué infraestructura? Y por lo tanto no nos compete a nosotros. Anda al MEF. Y en ese interín, doctor, quienes sufren son los alumnos, que han empezado muchos de ellos ahora sus clases en locales hechos con materiales temporales que no corresponden, ¿no? No podemos mejorar el país si no invertimos en una buena educación para nuestros niños, que no solamente pasa por profesores, sino por una adecuada infraestructura para ellos, ¿no? Claro, y también complementando que muchas veces el hecho de no tener muy cierto, de no tener muy claro el panorama, hace que los ejecutores, ¿no? de estas normas no saben cuál es la base legal que tienen que utilizar para llevar a cabo la inmatriculación, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, doctora, es importante las apreciaciones que usted nos puede dar a efectos de que las personas que en estos momentos se encuentran conectados sepan cuál es la base legal que necesitan para poder continuar con el saneamiento de los colegios y también de los hospitales. En ese contexto, doctor, mucho depende del diagnóstico del predio. Si el predio es un predio estatal, entonces la base legal que hasta ahora todavía está vigente, pueden trabajar con el Decreto Supremo 130, 2001F, en la medida que no se oponga al Decreto Legislativo 1358, que regula un procedimiento especial para todos los predios estatales, ya sea hospitales, colegios, comisarías, todo en general es un procedimiento especial que lo regula. Entonces, la base legal en principio resulta ser el Decreto Supremo 130 y el Decreto Legislativo 1358. Sin embargo, cuando el predio no está sobre predio estatal, cuando el colegio no está sobre predio estatal, ahí empieza el problema, porque puede estar sobre una comunidad, puede estar sobre un particular, una sucesión intestada, puede estar inclusive sobre una vía, ¿no? Podría estar de repente en una proyección de carretera, en un área que estaba destinada a zona, o está en zona de riesgo, ¿no? Porque ocurre. Yo en mi trabajo, cuando he estado en COFOPRI alguna vez, he visto que de todo el cerrito que tenían, han ubicado la parte más alta para un colegio. Y yo digo, pero ¿a quién se le ocurrió, no? Pero está ahí y ya se construyó, ¿no? En la época de Fujimori, si bien se construyeron muchísimos colegios, muchos de ellos se hicieron en zonas que no eran adecuadas, ¿no? Entonces ahora lo que quieren hacer es aplanar esa zona, mejorarla, ¿no? Y para eso necesitamos hacer un diagnóstico sobre dónde está ese colegio. Si el colegio estuviese sobre una comunidad, que resulta ser más o menos lo más común últimamente, lo que debería en todo caso hacer el saneador, que podría ser un representante del Ministerio de Educación, que tiene una dirección de saneamiento de predios de educación específicamente, ¿no? Y que ellos, entiendo, tienen un trabajo arduo, pero que están avanzando con bastante seguridad, saneando estos predios, identificándolos con
programa, ¿no? Entonces, si tengo suerte, mi colegio está en el programa, si no, me tengo que esperar al programa del 2022, ¿no? Pero van avanzando y su primer acercamiento tiene que ser con la comunidad. Verificar qué documentos tengo. De repente tengo un acta. De repente hace 20 años, hace 10 años, esa comunidad me dio un acta y esa acta está firmada. Entonces yo ya tengo un documento por el cual adquirí la propiedad, que no es un documento tal vez válido para que ingrese directamente a registros públicos, porque usted sabe, doctor, que la donación tiene que ser por escritura pública. Sin embargo, estas normas que flexibilizan el saneamiento permiten que yo pueda ingresar a través de este procedimiento especial de 130 o de 1358 mi acta, mis declaraciones juradas y promover la inscripción de ese predio a mi favor, ¿no? Ese podría ser una salida. Claro, lo que usted nos está explicando, doctor, es importantísimo, porque a los saneadores, a los proyectistas, a las personas que van a realizar este tipo de saneamiento, usted le está dando diversas alternativas, ¿no? Un conocimiento más meticuloso, sobre todo les va a dar mayor herramienta para que ellos pudieran continuar con su saneamiento, ¿no? Definitivamente un saneamiento positivo, en este sentido de que no solo va a ser necesario tener una escritura pública en el caso de la donación. Muchas veces nosotros hemos visto que en los lugares de sierra o en los lugares donde está en la misma selva, las personas donan, ¿no? Donan estos documentos y muchas veces no lo hacen a través de una escritura pública, sino que como las personas por la misma cultura que tienen, por la misma buena fe que todavía se estila en ciertos lugares del Perú, no consideraban necesario, ¿no? Sin embargo, la norma en estos momentos es muy rigurosa en ese sentido. Por eso, estimados amigos, quienes se encuentran conectados, les agradecería bastante que nos ayuden a compartir para que muchas más personas pudieran tener acceso a esta información. No todos los días tenemos a una profesional del nivel de usted, doctora, y a su vez también invitarles a las personas que están conectadas a ser parte de la sesión introductoria del programa de actualización en saneamiento físico legal de predios estatales, rurales y comunidades campesinas. Lo que se va a hacer, ¿no? En esta primera clase gratuita, vamos a resolver todas las consultas en vivo, ¿no? El tema va a ser saneamiento de predios rurales y comunidades campesinas, que se va a llevar a cabo el sábado 3 de abril a las 4 p.m. Va a haber sorteos de una beca, 2 medias becas y un compendio normativo. Por eso, amigos, quienes están en estos momentos conectados, les pediría, ¿no? En primer lugar, háganos sus consultas, aprovechemos que la doctora Mary se encuentra en estos momentos con nosotros y les va a hacer todas las consultas que sean, les va a absolver las consultas que sean necesarias, ¿no? Y como les digo, ayúdennos a poder compartir. Doctora, continuemos, explíquenos por favor las particularidades de la normativa legal y para llevar a cabo este saneamiento. ¿Cómo es que se aplica el 130, el Decreto Supremo 130 y también la norma especial que nos estaba mencionando? Sí, doctor. Como le digo, eso ocurre, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la situación de que fuese de un particular, ¿no? Un particular tiene que donar con escritura pública, pero podría no existir esa escritura pública. Para los citadinos, para los que estamos digamos, en lugares, en la ciudad, nos resulta fácil ir a la notaría, pero para una comunidad le resulta 1 o 2 días de trabajo movilizarse a la ciudad, esperar que el notario los atienda, porque a veces los notarios lamentablemente no están siempre en su despacho. Entonces, iniciar el trámite es casi una semana de tiempo que ellos dejan de hacer sus actividades justamente para donar el documento, donar el predio. Entonces, lo que se busca es facilitarles a ellos, ya que de por sí se están desprendiendo de un predio, facilitar el proceso de adquisición y de saneamiento. Entonces, esas normas pueden ser de mucha ayuda, ¿no? En el curso vamos a trabajar casuísticas, resoluciones del tribunal registral, algunos casos muy particulares que se hayan presentado, ¿no? Sin embargo, también podríamos tener la posibilidad de que este colegio esté titulado, inscrito a favor del Ministerio de Educación, pero necesite ampliarse. Y al costado, donde ellos estaba destinado de repente para un parque o para un centro de salud que nunca se ocupó, el colegio poco a poco fue ingresando, poco a poco fue ampliando su canchita de fútbol, fue ampliando algo, pero no tiene título. Entonces tengo una parte que está titulada y otra parte que no está titulada y que no tiene documento.
Entonces, en esos casos, por ejemplo, el decreto legislativo 1358 ha previsto que se puede, si es que esa área, por ejemplo, no estuviese inscrita, ya no le tengo que pedir a la SBN que lo inscriba. Con la 1358, el mismo Ministerio de Educación puede pedir la inmatriculación de esa área y la afectación en uso directamente al Ministerio de Educación. Y ya no tiene que hacer todo ese camino que al inicio le comenté. Es mucho más rápido, es mucho más fácil. No le va a dar la propiedad, es cierto, pero le va a dar la afectación en uso a plazo indeterminado. Y con esa afectación en uso, doctor, puede ya iniciar cualquier proceso de inversión, puede iniciar no solamente una IOAR, una ampliación, sino también puede ejecutar proyectos de inversión porque ya tiene el predio un saneamiento. Es importantísimo, eso siempre se lo digo a los alumnos, a los participantes, que el saneamiento no necesariamente culmina con la propiedad. El saneamiento culmina también con una afectación en uso. El saneamiento también afecta con un usufructo, con una cesión en uso. Entonces, es importante saber qué cosa abarca el saneamiento para ver cuál es nuestra meta, ¿no? Sí, y es importante lo que usted menciona, doctora, porque muchas veces no confundimos y consideramos que es requisito indispensable obtener la propiedad para poder continuar con la ejecución de un proyecto, con ampliar la declaratoria de fábrica, con poder construir, generar un proyecto de inversión. Es importante porque muchas personas consideran que necesariamente deben tener la inmatriculación, ¿no? Y usted nos está abriendo otros caminos, otros pasos, ¿no? Con lo cual las personas pueden, que están ejecutando algún proyecto o están tratando de trabajar en el saneamiento, pueden generar una figura adicional, una figura paralela que va a permitir continuar con estos proyectos. Genial, doctora. Qué bueno. Sí, así es. Inclusive la norma del INVIERTE-P, que actualmente es la norma que todas las entidades estamos obligadas a usar para proyectos de inversión, te dice que tiene que estar saneado o inclusive pueden tener arreglos institucionales que permitan ingresar al predio. O sea, podrían haber convenios inclusive, ¿no? Lo mejor es siempre tener un documento, un derecho que pueda ser inscribible en registros públicos de tal manera que sea oponible a terceros también y que nadie pueda cuestionar el derecho que la entidad pueda tener. De tal manera que el Estado invierta sobre seguro, invierta sobre un predio que sabe que no va a tener mayor problema. No, eso pasaba mucho con los COAR. Los COAR son colegios de alto rendimiento que están bajo son un proyecto muy bonito, la verdad que gobiernos anteriores lo habían impulsado y que en la actualidad lo que hacen es buscar un terreno, el gobierno regional busca un terreno, se hacen APPs con una empresa privada, la empresa privada se encarga de construir el colegio y de darle el mantenimiento, y lo único que la empresa privada te dice es, quiero que el proyecto esté saneado. Si tú me das el predio saneado, yo te construyo un colegio de altísima calidad. Entonces, qué mejor, qué oportunidad más bonita de poder volcar todos los conocimientos que tenemos nosotros para poder darle la oportunidad a los niños de la región que puedan tener una educación de calidad, ¿no? Qué bueno, genial, genial, doctora. La información que usted nos está dando es medular, importantísimo, porque muchos saneadores necesitamos leer un poco más, instruirnos, otras personas de repente entrar un poco a conocer el saneamiento de bienes estatales, y la información que usted nos está brindando definitivamente nos abre otros pasos, nos abre otras alternativas, ¿no? Sobre el tema, doctora, me están consultando también al interno, ¿no? Muchas veces también hay cierto tipo de casuística que se presenta, ¿no? Como por ejemplo, tenemos un área destinada a un colegio, ¿no? Sin embargo, con la ejecución de las infraestructuras viales, estas áreas se van a ver afectadas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo es que se ejecuta en este caso el saneamiento? ¿Cómo es que se lleva a cabo la inmatriculación o la figura que sea necesario con tal de que ambos proyectos no se vean perjudicados? ¿O cuál sería en este caso la salida que se le puede dar? Claro. Es una situación bien singular, pero es probable, ¿no? Los proyectos de infraestructura vial comúnmente suelen ser proyectos declarados de necesidad pública. Nosotros sabemos que en nuestra Constitución, el artículo 73, reconoce el derecho de propiedad
y señala o habla de la expropiación solamente por razones de necesidad pública. La construcción de una carretera lo es. Entonces, cuando pasa por una propiedad privada, el privado que tiene un derecho constitucional se ve afectado o va a tener que dar un paso al costado porque hay un derecho superior al suyo, que es el bien común. Ahora, ¿qué sucede cuando ese bien común afecta a otro bien común? Porque ambos son de dominio público. En ese escenario se ha visto, lo ha regulado el decreto legislativo 1192, que es un decreto legislativo creado justamente para este tipo de proyectos de infraestructura, ¿no? Y adquisición de predios para fines de necesidad pública. Y en este caso el artículo 41 del decreto legislativo habla o regula de que cuando hayan dos predios de dominio público se prioriza aquel que haya sido declarado de necesidad pública, que en este caso probablemente sea la vía, ¿no? Y no hay, no tendría, o la norma no regula que el Ministerio de Transporte tenga que pedirle permiso al Ministerio de Educación, o que el Ministerio de Educación vea si le da o no le da, evalúa o no. En este caso, inclusive se van a un ente superior que es la SBN, y el Ministerio de Transportes le pide a la SBN hace el recorte que corresponde y se lo entrega al MTC sin intervención del Ministerio de Educación. Eso puede crear un problema social, de repente, ¿no? Los padres de familia, la sociedad podrían no estar de acuerdo, ¿no? Podrían hacerse algún tipo de arreglo institucional, pero yo veo muy difícil que esa vía, para no afectar al colegio, se reduzca en esa parte para luego ampliarse más adelante, porque responde a estudios técnicos, ¿no? Eso ha ocurrido no solamente con un colegio, lo hemos visto con parques, lo hemos visto con otros bienes de dominio público, inclusive áreas, el tren eléctrico, por ejemplo, ha cogido bien de dominio público también, y quienes ostentaban la propiedad o la asignación en uso de esos predios no han tenido mucho que hacer, porque hay un decreto legislativo que ya faculta a la SBN a que pueda quitarles ese dominio y otorgárselos a aquel que haya sido declarado de necesidad pública. Ese es, en todo caso, digamos a grandes rasgos, el camino. Claro, genial, genial, doctora, porque muchas veces cuando se proyecta estas vías, no se prevé en un primer momento qué propiedades se va a afectar, ¿no? En algunos casos se afecta a propiedad privada, en otros casos se afecta mismos bienes de dominio público, ¿no? Y sobre todo también donde el Estado tiene este tipo de hegemonía. Interesante porque las personas que nos dedicamos al saneamiento nos encontramos siempre nos encontramos en estos casos y a veces no sabemos a quién recurrir, a quién preguntar. Y bueno, en este caso lo tenemos a usted y definitivamente las luces que nos está dando es importante, doctora. Continuemos un poco más sobre esto de saneamiento de hospitales. ¿Qué otros aspectos o de repente qué otra casuística más nos encontramos al respecto, doctora? Claro, en los hospitales nosotros el Ministerio de Salud tiene un área que se llama el PRONIS, que es una unidad que se encarga justamente de lo que son proyectos de inversión en hospitales y centros de salud. Para que ellos puedan proyectar eso, tienen a su vez un área de saneamiento, ¿no? Que se encarga de sanear la titularidad del predio y sobre eso trabajar. Estos últimos años ha habido muchísimo conflicto, tal vez en el sentido, como le comentaba hace un momento, de a quién debo acudir. Tenemos, por ejemplo, el caso del Hospital de Pontenegro, en San Juan del Lurigancho. Un hospital, el único hospital grande que tiene San Juan del Lurigancho, que tiene más de 1 millón de habitantes, y que era sumamente reducido. Detrás de ese hospital había un canchón inmenso, que como no había sido utilizado, entonces los amigos comerciantes empezaron a ingresar, y teníamos un inmenso mercado informal detrás de un hospital, ¿no? No tenía mucho sentido, porque ese hospital era un hospital nivel 3, era muy pequeño, y teníamos un terreno del Estado detrás de ese hospital que no podía ser utilizado para fines públicos, sino para fines privados, porque estas personas no le pagaban a nadie, ¿no? Finalmente el Estado inició un proceso, los desalojó, ¿no? Logró desalojar el predio, recuperarlo, y ahora la pregunta era, ¿a manos de quién va? Si de la SBN, porque es un predio que no tiene infraestructura, o de la Dirección de Abastecimiento, del MEF.
Finalmente, después de todo un tema, logró asumir la titularidad el Ministerio de Economía y Finanzas y ya ha cedido esa parte el Ministerio de Salud, y con eso el Ministerio de Salud ya está trabajando con la aprobación de su proyecto de inversión para la ampliación de ese hospital, ¿no? Que va a generar no solamente una mejor atención para los pobladores, sino que va a abarcar a mayor cantidad también el servicio que está brindando. Entonces, mucho tiempo se ha perdido, no han sido uno o dos, han sido muchísimo tiempo en el que no solamente está involucrado una o dos entidades, sino también parte de la sociedad, que sabiendo que ese predio está destinado o puede ser destinado para la ampliación de un hospital, ingresan a esas áreas y no hacen sino esperar que el Poder Judicial, a través de las procuradurías de cada entidad, los logre sacar. Entonces ahí también hay un tema de insensibilidad social pendiente de atender, ¿no? Claro, y sobre todo, doctora, muchas veces ahí viene el problema, ¿no? Cuando ingresan, ¿no? Cuando ingresan a estas áreas que están destinadas para un servicio público, después viene la preocupación, ¿cómo sacarlos, ¿no? Y en todo caso, ¿a quién vamos a afectar? ¿Cómo los afectaríamos? Y si es que de repente la cura sería peor que la enfermedad. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Una vez nos tocó trabajar el saneamiento del Hospital Loaiza, acá en Lima, y bueno, nos pareció en una primera vista que era más o menos fácil porque era un polígono regular, ¿no? Identificable, que no tenía ninguna invasión, y nos atrevimos a decir, bueno, ese parece un procedimiento bastante sencillo. Sin embargo, cuando entramos al hospital, vimos que había un área que era de la Universidad San Marcos, ¿no? Que ellos lo habían adquirido por una asignación. Había otra área que lo había asignado una especie de colegio, el Colegio de Enfermeras del Perú, que era un privado. Dentro del hospital veíamos que había otra parte destinada al Ministerio Público. O sea, dentro del polígono habían otras entidades que asumían que los espacios que estaban ocupando o los habían saneado ellos por su parte, con su 130 solo su parte, o lo habían adquirido con algún documento. Entonces, no nos era posible sanear la totalidad a favor del Ministerio de Salud porque dentro teníamos a otras entidades que no querían ceder su posición, ¿no? Entonces, fue pues un trabajo mucho más dificultoso del que inicialmente habíamos advertido. De lo que se había planificado, ¿no? Sí, es una casuística complicada. Nuestro amigo Santiago Nicolai Ruiz García nos pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cuáles son los requisitos o primeros pasos para sanear una institución educativa a favor del Vinedu? Si el colegio tiene más de 30 años de construcción. Gracias. Bueno, gracias, Nicolai. Bueno, si el colegio tiene más de 30 años de construcción, nuevamente vamos sobre qué predio está. Y para saber sobre qué predio está, lo primero que tenemos que hacer es solicitar un certificado de búsqueda catastral. Con este certificado de búsqueda catastral vamos a registros públicos y le preguntamos a registros públicos si el predio está inscrito o no. Me puede decir sí, está inscrito a favor de un particular, en cuyo caso yo voy al particular y tengo que tratar las reglas del Código Civil. Seguramente se lo compraré o se lo pediré en donación. El particular tiene que cederlo, no hay otra manera. Pero si está sobre un predio estatal, tendría que ver si es un predio estatal inscrito o no inscrito. Si es un predio inscrito, tendré que ver qué entidad lo tiene, y si yo tengo la posesión y estoy ejerciendo posesión sobre ese predio, entonces puedo ampararme a la tercera disposición complementaria del reglamento de la ley 21951, que te dice que cuando una entidad brinda servicios sobre un predio, ¿no? Que brinda un servicio público, puede pedir la transferencia de la propiedad a su favor, ¿no? Entonces, si ese predio, por ejemplo, es de la Policía Nacional, pero el colegio está ahí hace 30 años, el colegio podría solicitar la transferencia de la titularidad de ese predio a su favor porque está brindando un servicio público, ¿no? Esa podría ser una opción. Ahora, si el predio no estuviese inscrito, pero tiene posesión, entonces puede pedir la inmatriculación a favor del Estado y la asignación a su favor, de manera indeterminada, la asignación en uso a su favor, y no esperar ni a SBN, ni al MEF, ni a nadie. Podría hacerlo de manera directa. Entonces,
sí habría que ver el detalle de sobre dónde está y a partir de ahí podemos elegir una serie de pasos para poder sanearlo, ¿no? Genial, genial, doctora. Bueno, estimado Nicolai, esperamos haber resuelto tu consulta y sobre todo en animarte en participar, ¿no? A las personas que en estos momentos están conectadas, ayúdennos a compartir a efectos de poder llegar a más personas, ¿no? Para que estas personas pudieran tener más conocimiento del tema, ya que el tema que estamos tocando hoy día es muy interesante, ¿no? La problemática para sanear colegios, para sanear hospitales, tiene bastante demanda, ¿no? Y en estos momentos que estamos pasando, donde el desempleo ha crecido, es importante poder tener un poco más de conocimiento. Por eso es que en Indesa estamos preocupados y sobre todo, ¿no? Estamos comprometidos por darles a ustedes mayor información, contenido gratuito, ¿no? Información que a ustedes les permita poder desarrollar más todavía sus habilidades. Por eso es que también nosotros les invitamos a ser parte de la sesión introductoria que se va a llevar a cabo el 3 de abril. Se va a llevar a cabo el programa de actualización de saneamiento físico legal de predios estatales, rurales y comunidades campesinas, donde se van a resolver casos prácticos, ¿no? Las personas que nos hagan unas consultas, nosotros les vamos a absolver dichas consultas de manera gratuita. No se olviden, es el día sábado 3 de abril, a las 4 de la tarde. Y no solo eso, sino también vamos a realizar sorteos de una beca. ¿Quién no quiere estudiar un curso gratis, no? 2 medias becas completas y también un compendio. Así que la promoción está muy buena, de verdad, amigos. Por favor, lo único que tienen que hacer es estar pendientes siempre, tratar de actualizarse y sobre todo seguirnos, ¿no? Sobre eso, doctorita, lo que nos está justamente uno de los temas que también quería tocar respecto a los hospitales, ¿no? Hay una problemática también muy cierta, es un poco preocupante a veces cuando las instituciones, en este caso, tienen un presupuesto, ¿no? Quieren generar lo que es un hospital. Sin embargo, donde no hay un espacio, no hay un lugar donde se pueda construir. Y digamos que el único lugar que nos queda es la propiedad privada. En este caso, sí procedería a la expropiación. ¿Cuál sería el mecanismo cuál sería el mecanismo que se pudiera hacer en esos casos, doctora? Uh-huh. Bueno, como le comenté, la expropiación es una situación extrema al cual el Estado acude cuando no puede tener un trato directo con el particular. Lo primero, y le comentaba también que el derecho de propiedad es un derecho constitucionalmente reconocido. Todos tenemos derecho a que se reconozca nuestra propiedad. Si se quiere hacer un proyecto de bien público, llámese un hospital, una carretera, un colegio, entonces el Estado tiene que acudir al particular y ofrecerle que se lo venda, se lo transfiera de manera onerosa, ¿no? Si el particular decide venderlo, entonces quedamos muy bien. Es más, el decreto legislativo 1192 te dice que lo tasa a valor comercial y si tú, si va al particular, le ofrece el valor comercial más el 20%. O sea, de lo que vale te doy eso y el 20% adicional. Y normalmente el 90% de personas suele aceptar y se suele hacer. Sin embargo, hay un 20% que decide que no, ¿no? Entonces ellos dicen, no, este es mi predio, aquí nadie me saca. Ahí recién el Estado echa a andar la expropiación del predio. Para que un predio pueda ser expropiado, tiene que ser necesariamente declarado por ley de necesidad pública e interés nacional. Y hasta ahora no recuerdo, antes de empezar la entrevista, revisé la ley 30.025, que es la que declara los proyectos que han sido listados, ¿no? Para ser declarados de necesidad pública, y no he visto nunca un colegio hasta ahora. He visto puertos, aeropuertos, todo lo que tenga que ver con comunicación, ¿no? Colegios no he visto todavía porque son áreas más bien pequeñas. Entonces, tendría, en el caso que fuese pues un área muy grande, tendría que iniciarse tal vez un proceso de expropiación previa promoción de esta ley, ¿no? Normalmente se suele pues arreglar a nivel económico, ¿no? Con este incentivo adicional que se le pueda dar. Y el decreto legislativo 1190, el texto único, Renado, perdón, sí está hecho de tal manera que incentiva, ¿no? Sí hay personas que no son tan renuentes
para poder vender, porque en este caso el 20% ya es algo atractivo del valor comercial, ¿no? Claro, claro, es cierto, ¿no? No te dan el valor arancelario, el comercial, entonces en realidad también hay una presión social, ¿no? Hay gente que sí quiere tener un hospital ahí y bueno, en esta situación pues hay que ser un poco indolentes para no poder recurrir a ello, ¿no? Claro, y más ahora que con la verdad es que la pandemia no se va a acabar, es muy posible que no se acabe este año, ¿no? Entonces definitivamente van a tener que haber más construcciones de más hospitales, ¿no? De más zonas de repente de más zonas que estén dedicadas a al sector salud, ¿no? Es importante también como política de Estado poder tener esta proyección. Mi amiga Maricruz Guayanca Moscoso, quien tuve el privilegio también de poder conocerla cuando trabajé por Apurímac, nos hace la consulta, ¿no? Buenas tardes, una consulta. El decreto legislativo 358, en su artículo 17A, señala que las direcciones regionales de salud están facultados a solicitar el saneamiento físico legal al nombre del MINSA. Por ahí va su consulta, ¿qué tendría que decirnos, doctora, al respecto? Le repito la pregunta. Buenas tardes, una consulta. Con el decreto legislativo 1358, el artículo 17A, las direcciones regionales de salud están facultados a solicitar el saneamiento físico legal a nombre del MINSA. Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el artículo 17A nos habla de entidades y hay que tener en cuenta, y tenemos que irnos al artículo 8 de la ley 29151. El artículo 8 hace un numerus clausus, que es lo que le llamamos los abogados, es un listado cerrado de qué cosa es una entidad, ¿no? Una entidad, bueno, están todas las entidades del poder, el poder judicial, el Congreso, en el poder ejecutivo están los ministerios, los órganos autónomos, las empresas privadas, las empresas públicas, las empresas estatales de derecho público, ¿no? Están los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Los gobiernos regionales se refiere al gobierno propiamente, no a la dirección regional, no a la dirección regional de salud, no a la dirección regional agraria, no a la dirección regional de educación, porque estos son direcciones que forman parte de la entidad. Es muy común en provincias de que las direcciones regionales inicien sus procedimientos de saneamiento a su favor. Y ahí es donde se le cae el proceso. Ese es un caso muy, muy común, porque cuando llega, podría hasta pasar todo el procedimiento, pero cuando llega a registros públicos, el registrador le va a decir, yo no puedo inscribirlo a favor de la Dirección Regional de Salud, no puedo, lo tengo que inscribir a nombre de la entidad. Y la entidad es el gobierno regional, por ponerle de Apurímac. Es a él al que le voy a inscribir, ¿no? Para que sea destinado a fines de salud, sí, pero no lo puedo inscribir a una dirección regional de ninguna manera. Es algo que también he advertido en mi experiencia, de que muchas veces el gobierno regional y la dirección regional no manejan o no tienen el mismo objetivo. Sobre un mismo predio he visto que la dirección regional agraria tenía una finalidad y el gobernador tenía otra. Entonces, ¿quién debería tener la mejor razón ahí? Obviamente, aunque nos guste o no el gobernador, porque él es el que representa a la entidad. Las direcciones regionales pueden promover, lo pueden realizar, pueden encargarse del trabajo de campo, pueden armar los expedientes, todo, pero quien va a tener la titularidad es la entidad, tanto con la 130, tanto con la 1358, con la 26512. Es así. Han habido algunos casos, sí, que se han inscrito a nombres de las direcciones regionales, pero ya los registradores se han dado cuenta de ello y ya inclusive las propias entidades, en el caso de que hubiese un predio inscrito a nombre de la Dirección Regional de Salud, corresponde que el gobernador, a través de un oficio, le pida a los registros públicos que cambie la denominación social de Dirección Regional de Salud a Gobierno Regional de Apurímac. El destino va a ser el mismo, pero la denominación del propietario es distinta. Y ese cambio es solamente con un oficio. Genial, doctora. Esperamos haber resuelto tu consulta, Maricruz, y sobre todo, ¿no? Lo que nos dice es muy, muy importante,
porque ya hay un criterio unificado a nivel nacional. Como bien lo dice usted, yo también cuando he realizado saneamientos, muchas veces también me he encontrado que la titularidad lo tienen las direcciones, cuando en realidad los gobiernos regionales son quienes por política debería tener la titularidad. Nuestro amigo Santiago Nicolai también nos vuelve a consultar, nos dice cuál es la normativa vigente para realizar el saneamiento físico legal de instituciones a favor del Minedo. No, bueno, ya nos había hecho, no, es otra pregunta. ¿Cuál es la normativa vigente para realizar el saneamiento físico legal de instituciones educativas a favor del Minedo? Creo que nos está pidiendo la totalidad o cuáles son las normas más importantes para sanear directamente respecto a las instituciones del Ministerio de Educación. Claro, actualmente, al inicio, como le digo, teníamos la ley 26.518, que fue la ley madre, pero esa ya ha sido derogada con el decreto legislativo 1358. El 071, el decreto de urgencia 071 también ha sido derogado, y en la actualidad solamente tenemos el decreto supremo 130-2001F y el decreto legislativo 1358, que modifica la ley 29151 y cuyo procedimiento se va a reglamentar, esperemos pronto, ¿no? Ya la SBN tenía 90 días, ya pasaron casi 2 años, y entiendo que ya estamos a puertas de que ese reglamento salga, y ese va a ser el procedimiento único de saneamiento de predios estatales en general, ya sea con fines educativos, ya sea con fines de vivienda o con cualquier otro fin adicional, ¿no? No tengo conocimiento si el Ministerio de Educación de motu propio haya emitido alguna otra directiva o algún otro procedimiento, en cuyo caso también tendrá que adecuarse al procedimiento único que la SBN ha establecido a través del decreto legislativo 1358. ¿No? Doctora, y en este caso que todavía no ha sido aprobado el reglamento de la 1358, entonces continuaría vigente el decreto supremo 130 para este saneamiento. En todo lo que no se oponga a la 1358, sí. Entonces, ahorita todos, yo estaba justo revisando el peruano en la mañana, veo que todas las entidades están todavía aplicándolo y el registro lo está aceptando, ¿no? Mientras no salga este reglamento, que entiendo ya ha sido prepublicado 2 veces, ¿no? Y está a puertas de que en cualquier momento salga. Hoy, por ejemplo, me desperté con la bonita noticia de que ya los gobiernos regionales ya se les ha trasladado, ya tienen la facultad de saneamiento de predios rurales, ¿no? Hoy ha sido promulgada la ley y me parece muy sano. Sí, saludable. Saludable, porque nadie mejor que ellos, doctor, conoce sus tierras, nadie mejor que ellos conoce sus predios, sus necesidades. A veces, por el afán de que nosotros pensemos que en Lima las cosas se pueden hacer más rápido, desfiguramos las necesidades que ellos tienen. Entonces, el hecho de que puedan sanear posesiones que tienen 10, 15, 20 años y que por AOB no tuvieron la titularidad, me parece saludable, me parece que está muy bien, y eso salió como que de sorpresa hoy día. De repente, en cualquier momento también tenemos la bonita sorpresa de un reglamento, ¿no? De un reglamento que regule este procedimiento especial. Sí, yo también tengo fe de que también pueda salir un reglamento que, sobre todo, ¿no? Yo también particularmente le he visto la norma y también la saludo, ¿no? Me ha causado bastante alegría ver que en ese momento están siendo reivindicados los gobiernos regionales, ¿no? Es importante el sentido que está dando esta norma. Nuestra amiga Cecilia Germán San Martín nos hace una consulta, nos dice: buenas noches. ¿Cómo se podría sanear una manzana consolidada con viviendas si dicho terreno figura en una habilitación urbana? Bueno, para uso, sí es para uso de educación. Nos dice: buenas noches. ¿Cómo se podría sanear una manzana consolidada con viviendas, ¿no? Si dicho terreno figura en la habilitación urbana para uso educación, según los registros públicos? Yo creo, doctora, antes de repente de poder entrar a esta pregunta, para las personas que en estos momentos están conectadas, de repente, doctora, ¿qué le parece si empezamos un poquito a definir qué es un bien de dominio público, un bien de dominio privado, y pasamos a ver esto de los terrenos que tienen una habilitación y un uso de educación? Claro. Muchas gracias, doctor. Según la ley 29151, que es la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
define a los predios de dominio público a todos aquellos que están siendo utilizados para un fin público, llámese un colegio, un hospital, un centro de salud, una institución pública, ¿no? Un embarcadero, en fin, ¿no? Carreteras, puentes, vías. Esos predios son considerados de dominio público aún cuando no estén inscritos. En la misma ley señala en su artículo 39 que todos los predios que no están inscritos en los registros públicos y que no sean de particulares ni de comunidades campesinas son del Estado. Entonces, no existe en nuestra normatividad un predio que no sea de nadie. O es de un particular, o es de una comunidad, o es del Estado. Entonces, el Estado tiene bienes de dominio público y tiene bienes de dominio privado. Los públicos, como le acabo de comentar, son aquellos destinados a un fin público. Y los privados son aquellos que son de su propiedad, pueden estar inscritos o no, pero no tienen ese destino público, ¿no? Ha sido reservado para alguna situación en particular. Entonces, los predios de dominio público son inalienables, no se pueden vender, no se pueden prescribir. Los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado sí se pueden vender y sí se puede, bueno, ahora ya no se pueden prescribir porque la ley 29.618 ha prohibido expresamente la prescripción de bienes de dominio privado. Pero sí se podrían vender, sí se podrían transferir. Ahora, el Ministerio de Educación adquiere o ha adquirido una muy buena cantidad de su cartera inmobiliaria producto de las habilitaciones urbanas. Dentro de las habilitaciones urbanas señalaba la normatividad entonces que había que otorgarle un porcentaje, un área para salud y un área para educación. Entonces no se lo daban al Estado, sino se lo daban al Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué sucedía o qué ha pasado en algunas situaciones? Que el Ministerio de Educación no ha construido o no ha utilizado ese predio porque su necesidad educativa ya estaba cubierta. Entonces lo dejó y ingresó una persona, ingresó un guardián, y después se llenó o ya hay un tercero ahí, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación sí podría iniciar a través de su procurador las acciones correspondientes para un desalojo del predio si tuviese la necesidad o si ellos consideraran que tienen que recuperarlo y por ende judicialmente tendrían que hacer ese proceso. Si no lo quisieran o no lo pudieran hacer o ya no tienen interés, el artículo 18 de esa ley, de la 29151, señala que ellos tienen que poner a disposición ese predio al Estado y decirle, Estado, yo ese predio ya no lo necesito porque ya no tiene las condiciones para que yo pueda ejecutar el fin para el cual me han dado, mi fin educativo, porque ya hay casas, toda la manzana está llena de casas y yo no puedo construir un colegio sobre esas casas, entre que las derrumbo, entre que se me van, no puedo. Además, yo ya tengo suficientes colegios alrededor y te doy a ti, Estado representado por la SBN o gobierno regional en los casos de que haya funciones transferidas, te pongo a disposición y es la SBN quien asume titularidad y una vez que la SBN asume titularidad, recién podría venderles a esas personas el predio conforme el valor comercial, ¿no? Si cumplen con los requisitos, venta directa, si no cumplen con los requisitos, subasta. Pero no es que el ministerio pueda vender, el ministerio no es una inmobiliaria, el Ministerio de Educación no es una inmobiliaria, el Ministerio de Salud no son inmobiliarias, ellos no están creados para eso. Su función es una función pública. ¿Tienen un área de saneamiento? Sí. ¿Deben hacer todo lo posible para recuperar sus predios? Sí. Pero si no pudieran, corresponde dárselo, ponérselo a disposición del Estado. El Estado sabrá qué hacer, normalmente termina cediéndolo en venta directa o en subasta. No existe, eso sí me gustaría que quede clarísimo en esta conversación, no existe la donación del Estado, de un bien del Estado en particular de manera gratuita, no existe. No existe eso de que el Estado me lo da, el congresista, ahora que veo tantísimos ofrecimientos de congresistas que yo me quedo, ¡ay, Dios mío! ¿No? Que dice, yo voy a poner un colegio, yo voy a hacer esto, yo voy a pedir que traigan o que hagan las cosas cuando exceden muchas veces sus competencias o cuando no se dan cuenta de cuál es la naturaleza de los predios y por ende ofrecen algo que no es posible que puedan hacer.
¿no? He escuchado a congresistas que dicen, yo voy a poner una universidad acá, ya, pero la universidad tiene que estar sobre algún lugar, sobre algún terreno. ¿Sobre qué terreno? ¿Lo va a poner en las afueras de la ciudad? ¿En un lugar donde no hay agua, luz, donde no tiene carretera? O sea, qué estamos ofreciendo? ¿No? Estamos jugando con la incertidumbre, con la necesidad de las personas? ¿A cambio de qué? ¿No? Entonces, hay que ser muy responsables en los proyectos que el sector tiene previstos para los años venideros, ¿no? Genial, doctora. La explicación que usted nos ha dado definitivamente nos ha dejado muchas cosas, ha generado un buen cimiento, porque sobre todo es importante replicar lo que usted ha mencionado respecto a que el Estado no regala, ¿no? Y que efectivamente es usado esta muletilla, ¿no? Como talón y como por los congresistas o por los aspirantes al Congreso, ¿no? Siendo completamente una mentira, ¿no? Entonces es importante, ¿qué tan importante es que nosotros sepamos, ¿no? Al respecto, cuáles son las limitaciones, las reglas del juego, del saneamiento, ¿no? Y sobre todo especializarnos en este sentido. Nuestra amiga Irami Pérez nos pregunta, nos dice, buenas noches, ¿cómo se procede en un caso de usurpación de terrenos, caso de estar saneados y en caso que no cuenten con saneamiento? Me imagino que te estás refiriendo al caso de usurpación de terrenos que están enfocados o que forman parte de un derecho de propiedad para el Ministerio de Educación o para la ejecución de un proyecto. ¿Qué se debería hacer ahí, doctora, en este caso? Claro, el Estado tiene todas las entidades tienen un área un procurador público que es su defensor, es el defensor del Estado, de los intereses de cada entidad. Ellos tienen una regulación especial, ¿no? Tienen una ley en especial, y su función, entre otras cosas, es defender el patrimonio de la entidad. Entonces, si el Ministerio de Educación o una dirección regional de educación advierte que le han invadido un predio, automáticamente tiene que avisar al procurador de la entidad para que él inicie las acciones de recuperación. Y tiene dos opciones. Si la invasión ha sido reciente, entonces puede invocar la ley 3230, que es una ley de recuperación extrajudicial, como su nombre lo dice, extrajudicial, antes de un proceso judicial. El procurador va donde la policía, le dice, mire, señor policía, ese terreno es mío, aquí está mi título de propiedad, por favor, vamos y saquemos a las personas. La policía junta a su personal, van con el procurador y botan a estas personas, las desalojan y, bueno, ponen cuidadores para que no se vuelvan a meter. Pero si ya pasó tiempo, si ya pasó 1 año, 2 años, entonces ya no puede ser extrajudicial, tiene que ya iniciarse un proceso judicial y tiene que seguir el tiempo que corresponda al tipo de proceso que se haya iniciado, ¿no? Puede hacerse por la vía penal, si es una usurpación, puede hacerse por la vía civil, si es una reivindicación, dependiendo de cada caso, ¿no? Ocurre muy pocas veces, pero ha ocurrido en los casos en que el procurador ha dicho, ¿sabéis qué? No es mi tema, o no ha respondido a las solicitudes o a los avisos de, por ejemplo, la Dirección Regional de Educación, en cuyo caso, si su procurador no le atiende, tiene el derecho de ir al procurador del SBN y decirle, procurador, me están invadiendo, yo ya le avisé a mi procurador, no he hecho nada, por favor, ayúdeme a desalojarlos antes de que ellos empiecen a construir. Y el procurador del SBN, les doy mi palabra, que va a ir, así esté en Tumbes, en Juliaca, donde esté, va a ir con su equipo y va a lograr hacer la recuperación. Claro, posteriormente seguramente se iniciarán los procesos administrativos a aquel procurador que no cumplió con su deber en su momento. Claro, que omitió, ¿no? Genial. Pero el predio estatal ya habrá estado salvado, ¿no? Genial, doctora. Muy bien, la explicación que usted nos ha dado. Y esos casos suelen pasar muchas veces en las áreas de procuraduría de algunas municipalidades o instituciones
públicas, ¿no? Ponen a personas que de repente son un poquito neófitas, todavía están aprendiendo y no entienden todavía a determinar cuál es la trascendencia, ¿no? Por eso, estimados amigos, es importante capacitarnos, ¿no? Aprovechemos estas capacitaciones gratuitas, sobre todo a los profesionales que ya conocen, tienen experiencia, tienen conocimiento como la doctora Mary, y están dándonos, ¿no? Están dándonos esa información de manera gratuita. Muchas veces lo que la doctora dice, tenemos que matricularnos en un curso para que nos dé, y aprovechemos, ¿no? Aprovechemos el día de hoy que es completamente gratis. Por eso también Indesa les invita a ustedes, amigos, porque nos preocupamos en poder crecer juntos, ¿no? En poder formar saneadores, al programa de actualización de saneamiento físico legal de predios estatales, rurales y comunidades campesinas. La clase introductoria va a ser completamente gratuita. Va a ser el sábado 3 de abril a las 4 de la tarde. Y no solo gratuita, sino vamos a sortear una beca completa, 2 medias becas y un compendio normativo. De verdad, doctora, se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Agradecerle a usted por su tiempo, por su dedicación, por absolver las consultas, ¿no? Que nos están haciendo, y sobre todo, ¿no? Por siempre utilizar ese lenguaje claro, sencillo, amigable, ¿no? De repente algo le pudiera decir a las personas que están conectadas, que en estos momentos se encuentran, y usted quisiera transmitirles un consejo, algo les quisiera decir, por favor. Bueno, sí, muchas gracias, doctor Santillán. En realidad agradecerles en primer lugar por su tiempo. Un sábado en la tarde, a veces uno planea de repente relajarse un poquito en casa, sin embargo, tenemos muchas personas que nos están acompañando el día de hoy. Les agradezco muchísimo ese tiempo que se hayan tomado, y me da a mí la tranquilidad de que estos profesionales quieren aprender, quieren saber un poco más, quieren intercambiar, y eso es sumamente valioso para un servidor público. El Estado, nosotros no debemos esperar cosas del Estado, debemos de alguna manera desde donde estamos poner un granito de arena, y desde el momento en que nos capacitamos y optamos por hacer mejor nuestro trabajo, de esa manera estamos haciendo patria a nuestra forma. Entonces, yo nuevamente me uno a usted a la invitación de que puedan capacitarse, ¿no? Nuevamente en el curso que el instituto está ofreciendo, y que van a tener pues una plana docente de personas de muchísimo nivel, que van a poder transmitirles las experiencias que también han tenido, y también nosotros podamos a su vez alimentarnos de los casos que ustedes tienen, ¿no? Entonces les agradezco su tiempo, y bueno, estoy siempre llana a cualquier invitación que me puedan hacer, ¿no? Ok, doctora, como siempre un placer tenerla presente a usted. Gracias, que tengan, amigos, un bonito sábado, y sobre todo cuídense, ¿no? Manténganse con bastante salud, y no salgamos en estas fiestas de Semana Santa, sino que aprovechemos de repente en poder cuidarnos un poco más. Que Dios me los bendiga, y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.